invitando al doctor Emilio García, socio en Estudio Andino, al doctor Gustavo Balbuena, socio en Balbuena Abogados, a la doctora Natalia Fernández, asociada senior en Cuastre Casas y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, ACDC, el doctor Guillermo Sosa, socio en Lizarazu Asociados, quienes abordarán el tema la responsabilidad de los intermediarios. Modera la doctora María Carolina Corcione, socia en Corcione Abogados. Bienvenidos. Creo que tenemos uno de los temas más, por no llamarlo problemático, en materia de derecho del consumo, que es el rol de los intermediarios. Creo que han escuchado desde hace ya varios años quiénes son los intermediarios, qué se debe entender por intermediarios. Existe una definición en materia, en la legislación propia específica de protección al consumidor de qué es un intermediario, porque esas definiciones existen en otros cuerpos normativos, pero en la legislación general de protección al consumidor, la ley 1480, esa definición es bastante difusa. Y hoy en día, pues los modelos de negocio llaman a la intermediación. Es evidente que así sea por el mismo dinamismo de los mercados, por la influencia del comercio electrónico. Entonces, en este panel, donde me acompañan todos abogados expertos, conocedores del derecho del consumo, del derecho de la competencia, vamos a estar hablando de este tema. Entonces, quisiera iniciar esta conversación preguntándole al doctor García, doctor Emilio García, propiamente en materia de comercio electrónico. Si habláramos de la responsabilidad de los intermediarios, doctor García, en el comercio electrónico, ¿sí? ¿Quién considera usted que es un verdadero intermediario? Que es uno de los grandes interrogantes de quién es el verdadero intermediario en las relaciones de consumo que se dan en el comercio electrónico y cuáles deberían ser esas obligaciones que quien usted considere que es intermediario debe tener frente al consumidor. ¿Se oye? Sí. Bien, muchas gracias al doctor Felipe Serrano, a la Junta Directiva de la Asociación por la invitación que nos cursaron. Es un honor formar parte de este evento. Agradecimiento también a todas las personas que están detrás de la organización del evento y que son un poco invisibles, pero hacen que todo funcione. Claudia Miranda, Ani, que está por ahí siempre pendiente de todos. Gracias por la pregunta, doctora Corcione, y es un tema complejo porque el Estatuto de Protección al Consumidor no tiene una definición en sí misma de intermediario, como lo has puesto de presente, pero dos normas del Estatuto entienden, y estoy hablando del artículo tal vez quinto numeral 11 y el artículo 50, específicamente en materia de comercio electrónico, que un proveedor es no solo el que ofrece productos directamente, sino también indirectamente. Y esto pone de presente que pudiera pensarse que en los modelos de negocios de comercio electrónico, una persona que pone a disposición, por ejemplo, un marketplace, donde otros ofrecen productos y servicios, pudiera llegar a ser responsable por las operaciones que esos terceros realizan con el consumidor. Y las aproximaciones a los que ha llegado la autoridad de competencia tienen unos elementos de competencia y protección al consumidor, obviamente como es la SIC en Colombia, tienen unos elementos que han hecho que esa calificación de responsabilidad se otorgue o no según los mismos criterios que se han determinado. Y yo los quise traer a colación porque me parecen interesantes y porque generarían la posibilidad de que entre todos los debatamos y entendamos si son suficientes para la calificación de intermediario, ¿vale? Y son, en sentido positivo, los elementos para determinar la responsabilidad que han sido, digamos, identificados por la superintendencia son que la transacción tenga que cursar necesariamente a través de la plataforma, que el cobro o exista un cobro de porcentaje de los valores transados, que la plataforma establezca los términos y condiciones de la adquisición,
que la plataforma de comercio electrónico fije el precio de los productos o establezca una metodología para predeterminarlos y que el pago del precio sea realizado directamente a la plataforma. La superintendencia no ha aclarado si estos presupuestos todos tienen que ser concurrentes, pero parecería ser los elementos bajo los cuales entiende que existiría una responsabilidad de la plataforma frente al consumidor. Es decir, en Colombia, la calificación de la responsabilidad de lo que hoy en esta conferencia denominamos intermediario vendría por el reconocimiento de que él es un proveedor de servicios, al menos indirectamente, con base en los artículos que he mencionado, el 15 numeral 11 y el 50. Pero miren los elementos negativos, es decir, aquellos que servirían de base para decir la plataforma no es responsable y por lo tanto es un simple intermediario. Y aquí yo creo que sí deben ser concurrentes porque no basta solo uno, informar que actúa como un mero intermediario, pero eso no sería suficiente, que no solo lo que yo diga pues es lo que califica mi responsabilidad. Permitir al consumidor contactar al oferente a través de la plataforma, pues tampoco, porque esa es una obligación también del artículo 50 del estatuto. Brindar la alternativa de concertar la operación al margen de la plataforma, lo que ayer veíamos como el multihoming, pero eso tampoco es determinante de la no responsabilidad de la plataforma. Y acreditar que no tiene un rol fundamental en la operación, así como en las condiciones de la transacción. Yo creo que estos elementos no son suficientes para determinar en sentido negativo si una plataforma no debería responder frente al consumidor. En consecuencia, yo creo que a nuestro estatuto le falta la definición de intermediario, la puede recoger a través de los artículos que mencionamos, pero en otras legislaciones, por ejemplo la chilena, sí se reconoce expresamente la responsabilidad del intermediario proveedor con dos requisitos concurrentes, que creo que deben ser también analizados en Colombia porque creo que al final, si la disposición no existe, las normas generales del Código Civil y de la aplicación de los contratos sirven para darle contenido a esa obligación. Y es, ¿cuánto tiempo tengo? Perfecto, perfecto, no lo contabilicé. Y entonces, decía, hay dos presupuestos concurrentes en la obligación chilena para entender que un intermediario tiene la calidad de proveedor. Y son, tengo por aquí la disposición, vamos a ver si la encuentro porque yo soy un poco desordenado cuando preparo estos temas, pero dice la ley chilena en el artículo 43 que el proveedor que actúa como intermediario en la prestación de un servicio responde directamente frente al consumidor por el incumplimiento de las obligaciones contractuales sin perjuicio de repetir. Nuestra solución jurídica es diferente, porque no le asigna una responsabilidad directa, sino crea una solidaridad entre proveedor y productor del bien o servicio. Y esta solución chilena me parece sensata porque dice, usted será responsable, pero sin perjuicio de poder repetir contra quien sea el responsable de la prestación del servicio concernido. Y en consecuencia, una solución en esa dirección legislativa creo que es más clara que asignar siempre la responsabilidad solidaria a la plataforma frente a los productos que ofrecen terceros. Y eso es claro porque si en ausencia de una definición legal de intermediación en las relaciones de consumo, pues uno debe entender por principio, y ahora vamos a desarrollar muchos más modelos de negocios o situaciones en las cuales se discute si un intermediario es o no responsable, siempre tener en cuenta, digamos, qué es en el sentido común y obvio intermediario. Y es, por principio, la persona que pone en contacto a dos personas para que celebre un negocio. Y eso nos va a llevar a reflexiones con los compañeros del panel sobre específicas definiciones y efectos jurídicos de esa definición de intermediario, de ese entendimiento normal en diferentes aspectos que hoy vamos a analizar en el panel. En conclusión,
Creo que no han sido suficientes los elementos positivos y negativos que ha identificado la superintendencia para establecer cuándo estamos frente a un llamado, entre comillas, intermediario en una relación de comercio electrónico, y lo dejaría por ahí para generar una discusión en relación con esos elementos. Muchas gracias, doctor García. Yo tengo una pregunta de lo que usted menciona y es el concepto de marketplace, que es una palabra que empezamos a repetir con frecuencia, pero que no es muy claro qué es un marketplace, porque realmente, quisiera preguntarle qué entiende usted por marketplace en esa estructura del comercio electrónico y cómo vería ahí ustedes si hay un proveedor, si se evidencia una intermediación y frente al consumidor, que al final es quien ingresa a este tipo de negocios, ¿quién se vería como proveedor? La pregunta es muy interesante y yo quisiera responderla desde el punto de vista casuístico. La superintendencia ha entendido que el modelo de negocios de Rappi, o en el modelo de negocios de Rappi, hay una responsabilidad de la plataforma siendo y pudiera siendo clasificada como un marketplace. Finalmente hay unos restaurantes oferentes de unos productos, una plataforma que intermedia entre unos usuarios que queremos adquirirlos, pero con unas condiciones particulares de los elementos positivos que acabo de citar, que dieron lugar a que la superintendencia dijera, como se dan estos presupuestos positivos, pues la plataforma es responsable frente al consumidor. Pero miren que hubo otro caso en Mercado Libre y las consideraciones de la superintendencia fueron harto diferentes, porque consideran que la persona que ofrece productos y servicios a través de una plataforma marketplace como Mercado Libre no necesariamente hace responsable a Mercado Libre como plataforma por la responsabilidad frente al consumidor por los productos que ofrece. Y hay pronunciamientos en ese sentido también por la superintendencia. En consecuencia, parece que no tenemos claro si esta aplicación de elementos positivos o elementos negativos a los que me acabo de referir, que creo que son la base de la discusión para hacer y lograr el entendimiento práctico y factual de cuándo una plataforma puede ser considerado un marketplace, es decir, un verdadero intermediario, en el sentido en que solo pone en contacto a dos personas para que celebren un negocio, o cuando la plataforma tiene unas obligaciones. El estatuto simplemente dice y reconoce en el artículo por ahí 53, las plataformas o aquellos que pudieran ser calificados como marketplace, ¿qué obligación primaria tienen? Simplemente dar la información de los proveedores y exigirles que tengan un punto de contactabilidad que haga que el consumidor les reclame. Con lo cual la perspectiva legislativa iba dirigida a que el responsable frente al consumidor fuera aquel cuya información o por cuya información debe velar la plataforma. Entonces ahí hay una política legislativa, una teleología normativa en el sentido de que si yo exijo en un estatuto de protección al consumidor que si soy una plataforma, solo debo verificar que quien ofrezca servicios o productos a través de la misma le dé la suficiente información de contactabilidad al consumidor, es porque estoy mandando una orientación legislativa de vaya y reclámele a aquel. Salvo que encuentre que presentes unos elementos, la plataforma por hacer más, como lo ha dicho la superintendencia, entonces sí es responsable. Lo cual además me lleva a otro tema. La circular, o tal vez una guía de protección al consumidor que expidió la CIG en un momento, le decía a las plataformas, vean, no se limiten a hacer simplemente puntos de contacto entre oferentes y demandantes de un bien y servicio. Hagan más, ofrezcan la información a los usuarios, pidan información a la plataforma, etcétera. Un conjunto de condiciones que cuando las cumple son las que tienen en cuenta en asuntos jurisdiccionales o en investigaciones administrativas para decirle a la plataforma usted responde. Entonces, son dos mensajes contradictorios, porque por un lado le diga haga más, no se limite a hacer lo propio, pero cuando lo hace, esos elementos sirven a fines de atribuirle responsabilidad a la plataforma. Creo que las líneas están bien grises en este tema de qué es un intermediario, porque si uno aplica la disposición chilena que usted trae,
a colación, pues no parecería haber lugar a discusión que el intermediario al final termina respondiendo, pudiendo llamar, pedirle al proveedor posteriormente. Quisiera preguntarle a mis colegas de panel si tienen alguna pregunta para el doctor García frente a este punto. O sea, en particular, no sé si les llama la atención el tema del marketplace. El tema del marketplace es bastante complejo si lo miramos todos como consumidores. Piensen todos ustedes en cuando uno entra a uno de estos grandes comercios electrónicos y por la mismo afán, descuido, no sabe realmente a quién le está comprando y termina realizando un pago, pero ¿a quién le estoy comprando? No sé si tengan alguna pregunta en particular frente a este tema o mencionar su posición al respecto en estos minutos que nos quedan en esta primera pregunta. No, una preocupación es que no sé si me toca saludar ya o es cuando me toque mi turno. Muchas gracias por la invitación. No obstante, nos hubieran puesto a las 8 de la mañana. Estamos muy agradecidos con la invitación a ser parte de este panel. Al doctor Felipe, a la asociación, a todos los organizadores. Bueno, hasta este punto, pues hemos visto que recientemente ha habido discusiones sobre plataformas o marketplace como eBay, el mismo caso de Amazon, donde tal vez lo que se ha planteado es si la responsabilidad de pronto puede estar asociada a un deber de diligencia que podría tener razonablemente la plataforma. Si una plataforma o un marketplace dispone de productos para adelgazar, eventualmente podría estar facilitando la generación de un riesgo diferente a si alguien ofrece corbatas de paticos, ¿sí? Entonces, tal vez un punto es el deber de diligencia y de hasta dónde debería informarse el marketplace la debida diligencia que debería hacer antes de poner a disposición del consumidor un bien, debería ser un criterio para determinar hasta dónde responde. Pero entonces eso equivaldría tanto como a segmentar por qué derechos responde la plataforma. O sea, el intermediario va a derechos de información, publicidad y dejar otros derechos directamente a cargo del proveedor. Ese sería un camino a seguir. Y entiendo que en el caso de eBay ha habido discusiones que van desde las carteras Louis Vuitton falsificadas, ¿sí? Hasta los productos de consumo, suplementos dietarios que pueden matar a las personas. ¿Hasta dónde la diligencia debería estarse asociada a lo que se está distribuyendo? Esa es como la pregunta que me queda de lo que he visto hoy en discusiones de marketplace. Súper. Bien, miren, toquemos un punto también de teleología legislativa. Cuando se reguló la publicidad engañosa, se discutió mucho en la ley 1480 si los medios de comunicación que transmitían información o publicidad de sus anunciantes serían o no solidariamente responsables por los contenidos que el medio publicaba. Y la respuesta en ese momento, recogida en el estatuto, es que el medio será responsable por los anuncios solo cuando se le demuestre dolo o culpa grave. Si traslapamos esa misma idea a lo que nos genera la pregunta hoy del doctor Balbuena, pudiéramos decir que la respuesta está por ahí. Es decir, que la plataforma no puede ser responsable de los contenidos informativos que anuncia pues una persona que ofrece bienes y servicios en la plataforma, salvo que en cuanto se refiere al deber de información, actúe con dolo, caso en el cual pues tendría que tener una intención positiva de generar un engaño al consumidor, o lo haga con culpa grave, es decir, haya desconocido un deber de diligencia que le haya permitido conocer que el concernido producto, la pasta para crecer, realmente no hacía crecer a las personas. Entonces yo creo que la solución va por esa vía, haciendo un análisis, digamos, integral del Estatuto de Protección al Consumidor, porque es la norma que nos corresponde aplicar y no, digamos, otro referente normativo de otras jurisdicciones. Pues creo que por ahí podría ser la solución a lo que el doctor Balbuena planteó. Entonces, ahora voy a pasar al doctor Balbuena, a hacerle, siguiendo con la discusión ya, no tanto del comercio electrónico, que si bien también se involucra el comercio electrónico, otro sector de la economía, como es el de la prestación de servicios turísticos, que conversábamos y mencionaba el doctor Balbuena, que es de los que ha seguido en continuo crecimiento
en estos tiempos. Y la evolución, o más bien la definición de intermediario en el sector turismo, pues es distinta, es expresa para determinados prestadores, contrario a lo que ocurre en la ley 1480, y ha tenido una evolución distinta a lo que han tenido otros proveedores que se rigen por las normas generales del Estatuto del Consumidor. De hecho, hoy en día en el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley que busca introducir el llamamiento en garantía, y no en especial para este tipo de prestadores, pero sí surge como una idea para las agencias de viaje y los prestadores, los otros prestadores de servicios turísticos. Me gustaría preguntarle si cree usted que con este proyecto de ley, al existir pues la ruptura de la solidaridad, se genera una desprotección al consumidor, y en general, si en estas relaciones debería el intermediario responderle al consumidor, que es creo la pregunta central de este panel, si el intermediario en ese sector en particular está llamado a responderle al consumidor, y si con este proyecto de ley que incorpora el llamamiento en garantía, aun cuando ya existe la figura en estas relaciones de consumo, se desprotege al consumidor en este sector. Sí, el sector de las agencias de viajes, el sector de el turismo, bueno, evidentemente hoy es crítico, creo que desde que termina pandemia y nos va a tocar en este panel abordar a los dos sectores que no han caído, porque así somos acá, son los servicios turísticos y el entretenimiento. La gente sigue yendo a conciertos, a fiestas y sigue viajando. Las agencias de viajes en Colombia juegan un rol muy particular, tal vez diferente al de muchos países del mundo. Siguen teniendo un papel preponderante en la comercialización de tiquetes. Hoy pueden vender el 50% de los tiquetes que se compran en Colombia en planes corporativos, que son un segmento importantísimo, puede estar cerca del 80%, y han tenido un tratamiento especial desde la ley de turismo, desde la ley 300, que los califica como intermediarios. De hecho, tomo su expresión que me parece muy, muy interesante a partir de la 1480, simples intermediarios, meros intermediarios, como unos intermediadorcitos, no tanto, no tan importantes como los proveedores para efectos de la responsabilidad y la solidaridad. Las agencias de viajes comercializan en muy buena medida tiquetes aéreos por encima que hoteles, de hoteles y planes turísticos, y tienen un rol frente a esa cadena, en esa cadena muy particular. En Colombia, una aerolínea funciona porque la autoriza, la autoridad, le permite a la autoridad aeronáutica operar. El contrato de transporte aéreo es un esquema medio de crédito. Uno no paga cuando se sube como en el bus el tiquete, sino uno le da una plata a una aerolínea para que en X tiempo, que puede ser hasta un año, preste un servicio. Ahí hay una situación de crédito importante. Y bajo las reglas de solidaridad, nos ha pasado las agencias de viajes en la interpretación que ha habido sobre su rol de intermediarios / proveedores, han tenido que responder por reclamaciones de usuarios que compraron tiquetes de Interjet, de Viva, de Ultra, de esas aerolíneas que el gobierno autorizó operar, pero que en esa relación de crédito eventualmente no pudieron redimir a través de servicios el crédito y desaparecieron. Entonces las agencias terminan bajo esa regla de solidaridad, siendo en la práctica y ante los despachos judiciales y sobre todo ante la Superintendencia de Industria y Comercio responsables. Les toca ser responsables bajo su condición de intermediarios. Ese es un debate hasta ahora perdido por parte de las agencias. La solidaridad, la Corte lo dijo desde que analizó en algún momento el 3466, la solidaridad no es una condición constitucional. El 78 no dice que tenga que haber solidaridad, dice que será la ley la que lo determine, bajo la condición de simples o meros intermediarios de las agencias. Un decreto del 2010 reconoció que el margen de maniobra que tiene la agencia al momento de definir si el vuelo sale a tiempo o no sale a tiempo, si el avión está sobrevendido o no, si hay problemas de congestión de rutas, es mínimo, y en esa medida quien debería responder es la aerolínea y no la agencia de viajes. Aquí tenemos respondiendo a las agencias de viajes. Y eso ha llevado a que en muchísimos casos, sobre todo en las aerolíneas quebradas, las agencias de viajes que comercializaron esos tiquetes hayan tenido que responder con su patrimonio sin la posibilidad de reclamarle absolutamente a nadie más. Ese es un primer punto de fondo. Solidaridad, ¿cabría o no cabría?
deberían responder bajo un decreto que está vigente, incorporado en el decreto único reglamentario del sector, que dice que no tienen responsabilidad sobre la prestación del servicio de transporte aéreo, o la ley 1480 de alguna manera implicó una derogatoria de ese caso especial reglamentado en el 2010. Ese es un debate, digamos, de fondo sobre solidaridad. El de forma, que es el que pregunta Carolina sobre el proyecto de ley, varios, en este momento hay 3 proyectos de ley en el Congreso discutiendo este tema del sector turístico, y uno muy concreto, bastante llamativo, es el del llamamiento. Se requiere ir al Congreso para que quepa el llamamiento en garantía ante la autoridad administrativa que ejerce función jurisdiccional, o el hecho de que la autoridad administrativa ejerza función jurisdiccional bajo el principio de equivalencia funcional que trae el Código General del Proceso y que se desprende de la ley estatutaria, debería ser que se admitiera el llamamiento en garantía de parte de una agencia de viajes que recibe una demanda por cuenta de un viaje frustrado. Ha habido varias posiciones. La superintendencia hasta el año pasado admitió llamamiento en garantía. Dijo, perfecto, yo voy a resolver sobre la relación llamante-llamado. Voy a permitir que la agencia de viajes llame a la aerolínea en una demanda de coparte y resuelvo la litis consumidor-agencia, agencia-aerolínea. Cambió de posición en la superintendencia, y por el cambio de posición en la superintendencia fuimos al Congreso, que es un tema muy nuestro. Vamos al Congreso por temas coyunturales que eventualmente podrían solucionarse con los principios de la ley estatutaria y del Código General del Proceso. ¿Qué es lo que se está discutiendo allá? Permitamos que la autoridad administrativa resuelva esa relación y no deje a la agencia respondiendo para después tener que ir a iniciar ante jurisdicción permanente una nueva actuación judicial para pedirle a la aerolínea que responda. Un principio de eficiencia y de economía debería llevar a que la superintendencia pudiera resolver el llamamiento. Hoy eso precisamente es lo que se está debatiendo. El argumento que ha puesto de presente la superintendencia es que su facultad es limitada y solamente puede resolver lo relacionado con la acción de protección al consumidor, y que la relación entre la agencia y la aerolínea será un contrato comercial que escaparía de su competencia. La discusión aquí se vuelve de forma: primero, la agencia de viajes debería responder solidariamente con la aerolínea. La respuesta contra de pronto la reglamentación es sí. Ahora la agencia de viajes tendría las mismas garantías procesales que tiene cualquier demandado de poder iniciar una demanda de coparte para distribuir la responsabilidad tras la solidaridad como garantía para el consumidor. La respuesta ha sido no. Eso las ha puesto en un escenario bastante complejo, donde no obstante el papel que desempeña en el crecimiento de la industria del transporte aéreo en Colombia, pues se han visto bastante limitadas. Yo recojo de pronto aquí, para cerrar este punto, lo que decía el doctor Emilio. Simplemente creo que cabe el debate de si la solidaridad no es un a priori del artículo 78 de la Constitución, si la interpretación que la autoridad reglamentaria puede hacer de la ley permitiría distinguir entre proveedores como género, intermediarios eventualmente como especie, para concluir en el tema de la solidaridad y eventualmente hacernos la vida más fácil en sectores como este. Estas discusiones jurídicas podríamos tener la solución jurídicamente, pero el consumidor se pregunta, y es lo obvio que preguntaría mi mamá siempre, pero es que yo le compré a la agencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad de la agencia frente al consumidor? Si efectivamente se desagregaran esos roles tan claramente en la relación de intermediación, pues hoy en día el comercio electrónico permite ir directamente al prestador de servicio, pero si acudo a la agencia y la pregunta del consumidor desde la óptica del consumidor es si le compré a una agencia, entonces, ¿frente a qué me responde la agencia? ¿Para qué acudo a la agencia? Recojo también lo que decía el doctor Emilio sobre el casuismo. Yo creo que es diferente. Yo dudo profundamente que cuando alguno de ustedes compra un tiquete, así sea en una gran agencia de viajes, compre el tiquete para venir a este congreso teniendo como criterio principal Aviatur en la cabeza y no Avianca, LATAM, los horarios, la disposición del avión, la cercanía de la silla de adelante con la mitad del fémur de uno cuando está sentado. Ese tipo de consideraciones las tiene uno frente a la aerolínea, y la decisión de compra se influencias por la condición de la aerolínea. El rol de la agencia, yo creo que al determinar
qué aerolínea escoge el consumidor, yo creo que es relativamente marginal. Si la agencia me dice, yo lo voy a llevar a Katmandú y tengo un hotel en Katmandú, eventualmente el rol de la agencia con la selección del hotel en Katmandú puede ser diferente. Y creo que el casuismo ahí sí va a jugar algún rol. Evidentemente, si la agencia de viajes me comercializa y me vende un tiquete, interviene, intermedia en esa relación, porque las partes en el contrato de transporte aéreo van a ser el usuario y la aerolínea. La agencia de viajes no va a ser parte del contrato de transporte aéreo. Y se equivoca con la hora o con la fecha, o la plataforma falla y me cambia la fecha, o la plataforma me indica que tengo una reserva hecha y llego al aeropuerto y la reserva no estaba hecha, ahí hay un deber de la agencia de viajes, asociado a aquello sobre lo cual puede tener control, que yo creo que es una regla básica también de la responsabilidad y que también tiene que ver con hasta qué grado de culpa responde una agencia de viajes. Si la agencia comercializa mal, pues deberá responder. ¿Hasta dónde llega el control que tiene la agencia sobre lo que es la prestación del servicio de transporte aéreo? Eventualmente el sobrecupo o la falla en el avión o la incomodidad con la silla que no reclinó o no atender el perro que iba como animal de compañía, es un tema que excede a la agencia, me parece que ahí no debería responder. Pero en lo que tiene que ver con la información que le transmite al consumidor debe responder. Y en aquellos casos en donde más que intermediario es el que gestiona en qué hotel en Katmandú se va a quedar el señor que compró el plan turístico, en ese caso su responsabilidad va a ser mayor. En el del transporte aéreo, me parece que debería estar limitada como lo prevé el decreto del año 2010, el decreto 2438, que creo que lo dice expresamente, que entre otras cosas, cuando yo tuve la oportunidad de medio escribir parte de ese decreto, nos basábamos en una norma argentina que decía que el intermediario respondía en la medida en que tuviera control sobre ciertas cosas y si lo que comercializaba era un producto o un servicio reglado, en este caso por la autoridad aeronáutica, por el RAC, por estas cosas, pues su responsabilidad se limitaba a esa labor de intermediación y no a la del profesional vigilado subjetivamente como son las aerolíneas. Doctora Emilia. Sí, yo creo que en ese sector la regulación es mucho más clara que frente a la pregunta que me hacías en el comercio electrónico, no solo por la existencia de la Ley 300 de Turismo, por el decreto 2430 que señala el doctor Balbuena, sino por la existencia del propio reglamento aeronáutico, que se aplica también a las relaciones y pone en cintura a las agencias de viajes en relación con temas como el retracto y la devolución del dinero al consumidor en plazos y en condiciones de tiempo establecidas en el RAC. Y yo creo que lo que pone de presente el doctor Balbuena es correcto, es decir, hay que delimitar sobre qué serían responsables. Obviamente no pueden ser responsables sobre el contrato de transporte, pero sí lo pueden ser, a propósito de tu pregunta, la que le hace a uno la mamá, pero mijo, yo compré allá en la agencia de viajes el tiquete, ¿y a dónde voy? Y esta posición incluso ha sido avalada por la IATA. Había un proyecto de ley aquí en Colombia que quería eliminar la responsabilidad de las agencias de viajes y la propia IATA se manifestó en forma negativa al hecho de que se eliminara la solidaridad entre la agencia y el transportador aéreo. Y con mucha lógica porque decían que quien le da información al consumidor, quien le transmite las propuestas o lo asesora bajo el cobro de una comisión es la agencia. Y que en consecuencia esa solidaridad debería mantenerse. Obviamente no es una solidaridad, como bien lo señala el doctor Balbuena, frente al servicio público de transporte, salvo que la agencia sea muy top y tenga aviones fletados, caso en el cual sí responde, como lo decía el artículo 31 del decreto 2430 del 2010. Ahora, entonces uno delimita las cosas. ¿Por qué son responsables las agencias de turismo? Por el plano paquete turístico, porque ellas asesoraron al consumidor en relación con, lo voy a llevar aquí en transporte aéreo, lo voy a llevar allá en transporte terrestre, lo voy a dejar en este hotel. Y por los servicios complementarios adicionales al alojamiento y al transporte, por el derecho de retracto, por devolverle al consumidor aquellas sumas que haya recibido y que por no ejecución del contrato completo, pues deban devolverle. Y la superintendencia en ese sentido ha dicho expresamente al tema que nos convoca
que las agencias de viajes como receptoras del dinero no pueden alegar ser simples intermediarios. Y con eso yo creo que delimitaríamos un poco lo que es posible llevar a una agencia y lo que no es posible hacer. No sé si la doctora Natalia o el doctor Guillermo tengan algún comentario. Sí, a mí, entre las dos discusiones, una de las cosas que más me llamó la atención fue la aproximación que ha habido desde Chile para este tema de los intermediarios, donde no hay responsabilidad solidaria, pero el consumidor sí puede demandar por el monto completo al intermediario. Y esta pregunta para el doctor Balbuena, ¿usted cree que un sistema de esta índole podría funcionar en el sector de las agencias? Pues creo que el punto siempre ha sido ese, hacer la vida más fácil al consumidor, y el consumidor eventualmente tiene en la visual a la agencia que fue donde compró el tiquete, aunque podría demandar, es muy raro. Yo no sé si esta estadística existe, pero cuando un consumidor compra una agencia de viajes, en el 90 y pico % de las veces va a ir a demandar a la agencia de viajes y no a la aerolínea, pudiendo ir a la super o al juzgado a demandar directamente a la aerolínea, porque hay un tema de información un poco particular. Que la solidaridad acá sea una forma de activar un litisconsorcio cuasi necesario para hacerle la vida más fácil a la gente, me parece perfecto, siempre y cuando la responsabilidad se pueda debatir en ese escenario jurisdiccional abierto. Pero si no se puede debatir, porque no puedo invitar al que realmente frustró la expectativa del consumidor, yo no creo que sea una solución. Pasar un proceso de 1 año en la superintendencia para condenar a la agencia de viajes para que después le toque 3 años para ir a reclamar a la aerolínea me parece que es irracional. Y entonces ahí debería haber un litisconsorcio necesario. Debería haber la posibilidad de un llamamiento en garantía, como litisconsorcio cuasi necesario, por lo menos, que si la aerolínea quiere llamar a la agencia, porque la agencia se equivocó en la información, la llame y se resuelva ese pleito ahí. No es fácil, yo entiendo, y entiendo la posición de la super. Eventualmente decir, le decía a Carolina esta mañana, admitimos los llamamientos, podría llevar a que en temas de calidad la super tuviera que resolver relaciones con aseguradores del proveedor que eventualmente cubrió un riesgo de calidad. Y, uy, pero ahí nos metemos en un negocio donde además hay un contrato financiero, o sea, puede ser difícil. Me parece que ya se había dado un paso, el tribunal lo había dicho, la corte lo había hecho en un caso de tutela. Creo que sí puede haber una alternativa de que quien hoy le da confianza a la gente para resolver los problemas judiciales, que es la super en consumidor, pueda resolver el 360. Yo creo que se debería poder. Bueno, creo que tenemos unas primeras conclusiones de la discusión que plantean el doctor García y el doctor Balbuena. El intermediario sí tiene una responsabilidad de información frente al consumidor, eso sí, indiscutible. O sea, por lo menos frente a la información y ya la casuística, que creo que lo que ha dicho la superintendencia en sus pronunciamientos del nivel de injerencia en la relación de consumo hace que el intermediario responda por otros derechos que tiene el consumidor. Creo que hasta ahí en nuestro panel hay consenso más allá del tema procesal. Pero vamos a otro sector de la economía que resulta igualmente problemático. A Charly García le da un infarto, Roger Federer no puede jugar. No sé si ustedes recuerdan, son muy jóvenes en todo lo que ocurrió en la pandemia. No, en la pandemia sí tampoco estaban ya. Estaban jóvenes, pero no tanto, ya estaban formados. En la pandemia lo que ocurrió con la cancelación masiva de espectáculos públicos de las artes escénicas. Ese sector de la venta de boletería es un sector problemático que ha estado bajo el radar de la superintendencia en varias delegaturas, la Delegatura de Protección al Consumidor, la Delegatura de Protección de la Competencia, ha tenido este sector particularmente bajo su vigilancia constante. Entonces, quisiera preguntarle al doctor Sosa, pues teniendo en cuenta esta problemática del sector frente a los operadores de boletería puntualmente y en especial en los espectáculos públicos de las artes escénicas, ¿cómo deben responder estos operadores? ¿Son intermediarios y bajo la lógica de intermediarios que ha tenido la autoridad, deben responderle al consumidor incluso por cancelaciones de artistas que obedecen a la fuerza mayor? ¿Cómo debe ser el tratamiento de estos operadores o cómo ha sido por parte de la autoridad, doctor Sosa? Bueno, muchas gracias, María Carolina, al doctor Serrano, a la asociación por extenderme esta invitación de la que me siento muy honrado. Y creo que para todos es una realidad que cuando empiezan a surgir las plataformas de música y
hay como un cambio en la industria y lleva a que artistas que tradicionalmente no venían a Colombia a hacer conciertos, por una necesidad de financiamiento tengan que incluirlo dentro de los destinos. Y como consecuencia de eso, pues Colombia, que hace 30 años, pues difícilmente podía haber un concierto, por lo menos de un artista internacional, encuentra uno hoy que la realidad es muy distinta y que es bastante asiduo el número de espectáculos que se encuentran de todas las calidades, orígenes, procedencias, gustos, en fin. Y eso, pues, trajo un efecto, y es que a mayor número de espectáculos, el riesgo de incumplimiento aumentó y el número de consumidores que se sintieron defraudados por haber comprado un tiquete para un concierto que se cancelaba también aumentó. Y entonces la superintendencia, ante esa realidad que empieza a recibir un número considerable de quejas, pues decide que tiene que tomar cartas el asunto, intervenir. Y si uno hace un análisis en los últimos 5 años, diría yo, de la línea, si se puede decir, jurisprudencial de la SIC, de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, inclusive de la Delegatura de Temas Administrativos de Consumidor, encuentra que ha habido una constante en la que la entidad considera que las tiqueteras, que es como se llaman a los que venden las boletas, son proveedores y en esa medida pues entran a ser responsables de manera solidaria. Y por cuenta de eso, en varios casos, en los administrativos se han impuesto sanciones, en los judiciales condenas, a través de las cuales se obliga a las compañías tiqueteras a reembolsar el valor de los tiquetes a los consumidores que no pudieron presenciar el evento o por lo menos no en la fecha inicialmente querida. La superintendencia se ha tomado en serio este tema que en la circular única incluye unas obligaciones específicas para aquellas empresas que se dediquen a organizar o a promover eventos. Y entonces en la circular única se establece, por ejemplo, que hay un deber de información muy claro. Hay que indicar quién es el responsable, el organizador del evento, cuáles son las empresas autorizadas para vender las boletas y quienes también les hacen saber, quienes tengan alguna inconformidad, cuál es el canal para formular una petición, queja o una reclamación para que le restituyan el valor. Y entonces, ante eso, uno diría, bueno, pues sí, habrá casos en los que la entidad que se dedica a vender las boletas, pues puede tener la condición de proveedor, pero habrá otros, por lo menos en que a mi juicio, no tenga esa condición. Y yo creo que todo dependerá de la posición que esté asumiendo en el negocio la tiquetera. Con esto me refiero a iTicket, tu boleta, en fin. Y la realidad de hace 30 años es que si uno quería ir a un evento, llámese concierto o partido de fútbol, tenía que ir al estadio a comprar las boletas. Hoy en día, pues, hay unos agentes de mercado en comercializar y en imprimir boletas y se dedican a eso, pero no saben ni de fútbol, tampoco saben de conciertos, jamás han estado con un artista, jamás lo han contratado, no saben de la logística que implica traerlo, no saben de la agenda. Y entonces ellos lo que terminan haciendo es encargándose de una parte específica que es la logística. Imprima las boletas, entréguelas y reciba la plata a cambio de una comisión. Y entonces yo creo que cuando ese agente está obrando por cuenta de un contrato de mandato, él no está asumiendo una posición propia. Él está actuando en nombre y por cuenta del empresario. Y entonces, si el empresario incumple, el mandatario no tiene por qué responder. El que está llamado a responder es el mandante. El mandatario únicamente responde cuando se desvía del encargo
cuando obra de mala fe o cuando actúa en conflicto de interés. En los demás de los casos, pues quien debe ser el obligado a responder, pues es sencillamente la persona que hizo la contratación del artista, hizo la organización del evento y quien se va a lucrar del mismo. El centro que hace la venta de boletas no se va a quedar con todo el dinero, se va a quedar con un porcentaje que difícilmente podrá llegar a ser superior al 5% de la transacción. Sin embargo, la SIC interpreta como él interviene en la cadena de comercialización, es responsable y desde mi punto de vista, pues puede haber un error en la interpretación porque se está forzando la interpretación de quién es proveedor. Y cuando yo actúo como mandatario, pues no soy proveedor, el proveedor es el mandante. Yo tengo que decir, ayer Jorge Jekyll decía, no todo es competencia, y yo agregaría, pues tampoco todo es consumo, pero hay un afán de quererlo volver todo consumidor para ponerle dientes al asunto y tratar de hacer cosas que difícilmente en un juzgado podrían prosperar. Y en el artículo 4 de la ley 1480 se metió algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es: las normas se interpretarán en favor del consumidor. Y eso ha llevado a cualquier cantidad de desvíos, de esquizofrenias jurídicas, en que no solamente se interpretan las normas, sino se valoran las pruebas en función al consumidor. Y entonces me parece una locura que ya de entrada uno de los sujetos procesales pues está en una situación de desventaja porque la ley le dice al operador jurídico: usted debe favorecer al consumidor, a uno de los extremos de la litis. Entonces, pues eso ha llevado a que la SIC, en el mejor ánimo sin duda de querer favorecer a los consumidores, ha vinculado de manera solidaria a las tiqueteras. Y a mi juicio, pues cuando éstas actúan en condición de mandatarios, es un error. Y es un error y además es innecesario. Primero, es un contrasentido que la SIC le diga: usted debe responder solidariamente, cuando la misma circular única de la SIC dice: esto es un tema de información. Usted solamente indica quién es el responsable y cuál es el canal para formularle una reclamación. En consecuencia, y perdónenme el ejemplo, si yo soy tu boleta y digo: yo estoy actuando en representación de esta empresa que trae a X artista, cualquier reclamación diríjala a él, yo no asumo una responsabilidad. Me parece que también ahí el consumidor tiene el deber que establece el Estatuto del Consumidor de informarse, de leer. Y no puede pretender que porque no leyó, que considero entonces atribuir una carga a alguien que no la debe tener. Pero además a mí me parece que es innecesaria esa responsabilidad solidaria, por lo menos en este caso. Y no es necesaria porque para eso perfectamente pueden demandar al organizador. El consumidor no está desprotegido. Y sí me parece muy complejo a una empresa que se dedique a vender boletas, que ayer, como decía también Dionisio, hice un estudio de campo y me metí a la página de Tu Boleta, y más o menos ahorita hay 50 eventos de todas las especificaciones, gustos, sabores, colores que está vendiendo Tu Boleta. Y entonces imagínense uno establecerle una carga tan gravosa de tener que responder por la totalidad del valor de la tiquetera. Máxime cuando ellos no se quedan con el recaudo se lo pasan al organizador. Y eso ha llevado a casos en los cuales la SIC le ha dicho a ciertas empresas: le doy una orden administrativa, restituya el valor de la boleta dentro de los próximos 15 días. Y agregan: el incumplimiento de esta orden dará lugar al cierre del establecimiento de comercio. Y entonces imagínense el día que eso ocurra y que la superintendencia haga realidad esa amenaza y cierre un establecimiento de comercio de esta naturaleza, pues entonces lo que va a haber es un desincentivo muy grande, que ante esa circunstancia pues difícilmente alguien quiera asumir ese grado de contingencia. Y entonces vamos a volver a un escenario de ineficiencia, de que la gente tendrá que hacer fila en los estadios para comprar la boletería. Y ya para terminar,
A mí me parece que si la idea es hacer responsables a los intermediarios, llámense del marketplace o eventualmente de agencias, pues entonces la pregunta es, ¿cuál es el grado de diligencia que se esperaría de ellos? O sea, se esperaría entonces que un mercado libre, si va a responder por garantía o temas de información, tenga que verificar todas las condiciones de los productos que se transan por su plataforma, que tenga que verificar toda la información que está en sus tiquetes y que eso es el incumplimiento de eso lo que lo vuelve responsable. Entonces llegaríamos a una circunstancia imposible, porque en un nivel de transacción y de actores como los que se manejan en estas plataformas, es absolutamente imposible entrar a hacer una auditoría sobre cada uno de los productos que se ofrecen para verificar si cumplen con las condiciones de garantía o de información. Distinto al comercio tradicional, que es que el comercio tradicional, si yo me quiero codificar en Jumbo, me piden a mí, si soy un alimento, por ejemplo, el registro sanitario, me piden ficha técnica, en fin. Pero además Jumbo, cuando hace la venta, sí se queda con el 100% del valor. Una etiquetera no se queda, sino únicamente con su comisión. Entonces, ya para concluir, pues yo encuentro que por lo menos hay ciertos casos en que sea dudosa la responsabilidad solidaria de la empresa que se dedica a hacer la venta de etiquetes, especialmente cuando actúa en ejecución de un contrato de mandato. Gracias, doctor Sosa. Lo que me lleva a hacerle una pregunta también, como la haría mi mamá, y entonces, ¿por qué responde la etiquetera? ¿Cuál sería su responsabilidad frente al consumidor? Creo, y, y ya se planteó de alguna manera, creo que la etiquetera le sigue asistiendo un deber de información. Y ese deber de información es el que dice la circular de la SIC. La circular de la SIC dice, diga quién es el responsable, diga cuál es el canal para PQL. Y entonces, si la etiquetera cumple esos deberes o los cumple de forma imperfecta o en forma tardía, habría una responsabilidad. Pero desde el punto de vista de garantía, yo creo que, insisto, si es una relación de mandato, el llamado a responder no es la etiquetera, sino el mandante, en este caso el organizador del evento. Gracias. No sé si alguno de ustedes tenga una pregunta. No, una reflexión muy corta sobre el llamamiento y ahora oyendo lo que está diciendo Guillermo también, es que si la solidaridad es una regla en el tema del consumo, el llamamiento debe ir. Yo pienso, frente a lo que usted está exponiendo, si considero al proveedor de el servicio de etiquetera o al vendedor de los tiquetes un proveedor y cabe solidaridad, estoy pensando, frente a la obligación de calidad y idoneidad del artículo sexto, yo voy a ver a Luis Miguel, a oír a Luis Miguel y Luis Miguel dobla, no canta sino dobla. Yo voy a la super, ahí se está incumpliendo la expectativa de calidad del consumidor. Demando a la etiquetera. Si la etiquetera no puede llamar en garantía al productor o al representante del artista, va a terminar siendo condenada porque Luis Miguel dobló y le va a tocar entonces ir a un juzgado a reclamar el incumplimiento contractual basado en su relación con el representante del artista. Si hay solidaridad, la lógica debería ser que por un tema de justicia y de eficiencia se pudiera asumir también el tema del llamamiento. Doctora Natalia. Hay otro caso que creo que es un poco ya como el extremo, que es lo que ha sucedido con festivales como el Fire Festival en Estados Unidos o en Colombia con el Jamming Festival, que son festivales donde muy claramente la información que estaba incluida en la boletería era información que no correspondía con la realidad. Y ahí entonces la pregunta que me surge a mí es, ¿hasta qué punto hay un deber de diligencia con respecto a la información que yo mismo publico? Como podría suceder, por ejemplo, con un medio de comunicación. O sea, si RCN empieza a sacar información que muy claramente no corresponde con la realidad, ¿hasta qué punto debería responder también? Sí, yo en eso suscribo lo que dijo el doctor Balbuena. Si la falla en la información dijo que el evento era el 29 y no fue el 29, sino el 30, y fue culpa de la etiquetera, pues evidentemente la responsabilidad sí es de ella. Pero si la información provino
errada de su fuente original, pues me parece que difícilmente debería entrar a responder la etiquetera por un acto de un tercero. Inclusive, eh, la doctora María Carolina mencionaba algo muy interesante y es, hoy en Medellín se espera que venga la estrella del reggaetón y no pudo porque el avión no pudo salir desde Miami. Entonces tiene que responder tu boleta por la totalidad del valor de las ventas. Eso a mí no me cabe en la mente porque es que tu boleta no participó en la cadena logística hacia atrás, no intervino en la contratación y sería ponerla en una situación absolutamente compleja y gravosa por algo que no controla, por algo que no tiene la capacidad, por muy diligente que sea, de prevenir o mitigar un caso fortuito o una fuerza mayor. Muchas gracias, doctor Sosa. Ahora, siendo ya compleja la discusión, vamos a adicionarle un elemento aún más complejo que es la inteligencia artificial en la relación de consumo. Que pues, es el tema de debate en cualquier escenario que se hable de derecho del consumo de inteligencia artificial, trae problemas para el consumidor y repasando temas o casos puntuales para este panel, me crucé con un caso bien particular en Canadá donde un chatbot de Air Canada le informa a un consumidor que el viaje es hoy a las 10 de la noche, pero el tiquete realmente el vuelo era a las 3 de la tarde. Pero es un chatbot el que le da la información equivocada al consumidor. Entonces quisiera preguntarle a la doctora Natalia, teniendo en cuenta estos retos que trae la inteligencia artificial, cuando en la cadena aparecen también desarrolladores de herramientas de inteligencia artificial que son empleadas, ¿cierto? Entre el proveedor, el intermediario, ahora súmele además quien desarrolla la herramienta de inteligencia artificial, si se debería pensar que estos desarrolladores de herramientas también le responden al consumidor, si hacen parte de la relación de consumo o si es únicamente quien ordena o contrata el desarrollo de estas herramientas quien frente al consumidor responde. Bueno, ahí mi respuesta va a ser muy de abogada porque va a ser depende. En el caso que mencionas, lo que pasó fue que un señor canadiense que se llama Jake Moffat adquirió un tiquete para ir al velorio de su abuela. Y eso, digamos, en Air Canada manejan tarifas especiales por fallecimiento, por compra de tiquetes por fallecimiento. Él se mete a la página de Air Canada y empieza a hablar con el chatbox para preguntarle, bueno, ¿cómo hago para solicitar este descuento por fallecimiento? El chatbot le sugiere que compre el tiquete por un valor completo y después presente una solicitud para que le reembolsen la diferencia de valor. Y eso es lo que él hace. Le toma un pantallazo a la conversación que tiene con el chatbot y presenta una solicitud ante Air Canada posteriormente. ¿Qué le dicen en Air Canada? No, señor, usted el tiquete por fallecimiento lo tiene que adquirir con tarifa especial desde un inicio. No puede solicitar el descuento de manera posterior. Y esto lleva a un litigio. ¿Qué dijo Air Canada en litigio? Que no puede ser responsable por lo que diga un programa de computación. ¿Y qué dice el consumidor? Que de todas formas es información que estaba en la página de Air Canada. Air Canada muestra, y de esto digamos no hay duda, muestra que en su página hay otra entrada donde está toda la información completa sobre cómo adquirir tiquetes de fallecimiento y cuáles son las tarifas aplicables. Y el tribunal le dice a la aerolínea, oiga, usted en últimas no le puede exigir al consumidor que se ponga a esculcar en toda su página web a ver qué se encuentra o si la información que le proporcionó su chatbot no corresponde con la realidad. Esa es información que usted le tiene que entregar al consumidor de manera completa desde un principio. Y resulta siendo responsable. Acá en este caso en particular, yo no creo que el desarrollador del software digamos, que opere el chatbot sea un intermediario. Acá sería, digamos, el responsable directo de Air Canada y así se vio en su momento. Y
Air Canada podría eventualmente iniciar una acción en contra del programador si es que se descubre que ha estado mal configurado. Por ejemplo, si Air Canada le ha solicitado al programador que alimente al chatbot con toda la información que está disponible en la página y este no lo ha hecho, podría haber ahí una responsabilidad, pero no sería responsabilidad frente al consumidor, porque el consumidor podría demandar directamente a Air Canada. Es más, yo no creo que el consumidor tenga conocimiento de quién es el desarrollador del chatbot. Pero sí podría haber una responsabilidad, digamos, eventual en caso que pues por distribución de riesgo, ¿no? Pero ya sería una responsabilidad civil y no de protección al consumidor. Y entonces acá la pregunta se vuelve, bueno, ¿cuándo sí responde un programador frente al consumidor? Y la respuesta es, pues responde si actúa como intermediario para la prestación de un bien o servicio. Entonces, si por ejemplo hubiera una página web manejada 100% con inteligencia artificial y funcionara como una suerte de eBay o como, no creo que le den la autorización para funcionar como agencia de viajes, pero incluso si así fuera, podría entrar a responder como intermediario, pero ahí tendría que haber una relación directa con el consumidor. No sé si mis colegas panelistas tienen alguna, creo que el doctor García acá la tiene. Sí, me quedé con un reservado en relación con el tema de las tiqueteras. Y rápidamente lo digo. En el tema de las tiqueteras, es que todo lo que hemos planteado hoy, digamos, circunda entre dos posiciones. ¿Quién es intermediario? Entonces, hay la posición más extrema que dice, es aquel que celebra una relación con el consumidor cuya única característica es que se conviene que el servicio lo presta un tercero. Si uno toma esa posición, el intermediario siempre responderá como proveedor. La otra es decir, no, eventualmente aquel que actúa como intermediario será responsable en la medida en que cobre por el servicio. Y entonces se incluyen una serie de elementos. Con las tiqueteras quería decir lo siguiente. A diferencia de las agencias de viaje, las tiqueteras no asesoran al cliente, no intermedian entre, oiga, usted le va a comprar, usted va a celebrar un contrato con el promotor del concierto, porque básicamente las tiqueteras simplemente distribuyen una entrada que el consumidor hace efectiva hacia quien fue productor del concierto. Y entonces hay diferencias allí respecto a la responsabilidad de un intermediario en una relación de agencia de viajes con una de tiqueteras que simplemente no cumple el rol de asesoría, no aconseja, no asesora como si lo hace una agencia de viajes. Ahora, en los temas de inteligencia artificial, yo creo que es que no hay que buscar la responsabilidad en el programador. Si yo, como oferente de un bien y servicio, decidí utilizar una tecnología para ofrecer información a mis consumidores, pues yo debo ser responsable por la información que esa tecnología le transmita al consumidor. No hay que ir hasta el programador. Si el chatbot se equivocó en la información que le suministró al consumidor, pues quien debe responder es quien usó esa tecnología, ¿sí? En función de que consideró que era un buen comunicador o canal para ofrecerle información al consumidor, punto. No hay que irse hasta quién programó o cómo el algoritmo respondió o no a la pregunta, sino quién lo utilizó y quién causó el efecto en su caso de engaño o su falta al deber de información frente al consumidor. Yo acá, frente a ese asunto, voy a traer a colación otro caso donde yo creo que sí hay intermediación, que es uno de Uber. Resulta que en Arizona, este año, un vehículo Uber, digamos, puso en contacto a un cliente pues, de transporte con un vehículo autónomo que tenía un backup driver detrás del timón, pero en últimas el vehículo era autónomo 100%.
se atravesó una señora que estaba toda vestida de negro en una bicicleta y el vehículo autónomo atropelló a la señora. Esto obviamente afectó al consumidor, que no llegó a su destino final, sino que pues, tuvo que estar en un accidente de tránsito, y pues a la víctima que falleció. Digamos, esa es la más afectada. Entonces, acá sí hay un, digamos, hay un intermediario que es Uber, y Uber fue parte en el proceso, en la demanda. El consumidor no demandó, sino la víctima final. Uber en última se eximió de responsabilidad por un motivo en particular, y es que había, o sea, dentro de todos los estándares de seguridad, Uber exige que haya un backup driver siempre cuando hay un vehículo autónomo. Y no reaccionó, la señora que estaba detrás del timón no reaccionó cuando apareció la víctima. Y entonces acá uno empieza a aplicar, digamos, criterios muy generales de protección al consumidor para atender estos casos. Primero, si se cumplen las instrucciones que se han dado para garantizar la seguridad de los consumidores. Segundo, si se ha dado información suficiente y completa al consumidor sobre el bien o servicio que va a adquirir. Si uno como cliente de Uber puede, por ejemplo, decir, yo no me quiero montar en un vehículo autónomo, sino quiero que siempre haya una persona detrás del timón. Eso podría ser información completa. Entonces, todos estos criterios se empiezan a reunir para entender el grado de responsabilidad, en este caso, del intermediario del servicio de movilidad. Entonces, y afortunadamente, digamos, la pasajera no sufrió, no tuvo heridas, pero si las hubiera tenido, Uber también hubiera podido llegar a ser responsable. Entonces creo que, de nuevo, me devuelvo a mi respuesta inicial. ¿Podría haber responsabilidad? Sí, sí podría haber. ¿Cuándo? Depende, no en todos los casos. Y habría que ver cuál es el rol de la inteligencia artificial en la prestación del bien o servicio. Muchas gracias, doctora Fernández. Y creo que este es el panel en donde todos estamos de acuerdo en algo. El intermediario responde, depende, ¿cierto? No, tenemos, la gracia estará en depende de qué, ¿sí? Depende de qué. Y creo que ahí está la falta de claridad sobre qué responde. Y quisiera hacerles una pregunta final a todos en este minuto y 53 segundos que tenemos en el panel, una respuesta muy corta que podría cambiar la aproximación. Y ahí, trayendo las palabras del doctor Sosa de querer meter el derecho al consumo en todas las discusiones, es, bueno, con un sí o no a esta respuesta es si el intermediario hace parte de la relación de consumo frente al consumidor que pretende adquirir un bien o un servicio a través de ese intermediario. O sea, si hace parte finalmente de la relación de consumo para la adquisición de ese bien o ese servicio, valiéndose el consumidor de la figura del intermediario. Porque si uno responde que sí hace parte de la relación de consumo, la respuesta podría ser distinta a la luz del Estatuto del Consumidor. No sé si fui clara en ahora me enredé yo, no. Sí, o sea, si hace parte o no hace parte de la relación de consumo el intermediario. Bueno, nuevamente, dependerá de los elementos de la actuación del intermediario en función de las condiciones de asesoramiento, condiciones de fijación de precio, condiciones de deberes de información al público. Y yo creo que cada uno de los supuestos de hecho que hemos analizado han dejado como conclusión que cada uno debe ser mirado bajo una óptica particular. No es la misma la responsabilidad de una agencia de viajes que una tiquetera de venta de boletas, así como no es la misma responsabilidad que pudiera derivarse de la utilización de tecnologías como la inteligencia artificial. Esa será mi respuesta para darle espacio a los otros segundos. No, definitivamente está vinculado. En la cadena juega un rol. Si no jugara ningún rol,
básicamente la relación sería directa con el proveedor de servicio. El hecho de que juegue un rol y en esa medida haga parte de la cadena no significa que su responsabilidad debe ser evaluada bajo la misma óptica en todos los casos, porque hay bemoles, entre ellos el de mero o simple intermediario y el de proveedor. Gracias. Yo me alineo con lo que menciona el doctor Emilio. Yo creo que primero depende del caso, depende del mercado. En eso me alineo, pero creo que en lo que tiene que ver concretamente con temas de garantía, no hace parte de la relación de consumo y no debe estar obligado a responder, y es innecesario que responda si hay un obligado principal. Yo, bueno, quiero estar de acuerdo con todos, pero creo también que la regulación sí tiene que cambiar y tiene que moderarse por todo lo que hemos hablado frente a la responsabilidad del intermediario, porque no puede ser igualmente responsable que alguien que tiene más control y que debería tener más diligencia sobre el bien o servicio que en última recibe el consumidor. Entonces, dependiendo del rol que juega, sí debería moderarse el grado de responsabilidad que tiene el intermediario. Bueno, muchísimas gracias a mis colegas panelistas, a la asociación, al doctor Felipe Serrano por esta invitación a discutir este tema que va a dar de qué hablar en este sector y en otros sectores de la economía. Muchísimas gracias.